Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. A través del Salmo 119 llegamos a la 12ª estrofa, a la 12ª letra, la letra Pi. La letra P. Esta letra se refiere a la boca. Hace 8 días, los ojos. Hoy, la boca. Vamos a titular este estudio con el siguiente título, dice: mi salvación está en mi boca y en mi corazón. Uno de los grandes misterios es qué tengo que hacer para ser salvo, y a veces la gente procura hacer una cantidad de pasos y una cantidad de requerimientos, y es bueno que vayamos a la palabra y conozcamos. Este estudio nos trae lentamente una cantidad de revelaciones impresionantes acerca de lo que es la doctrina de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a iniciar. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu gran piedad, tu inmensa misericordia, por esta mañana maravillosa que la embellece, Señor, tu divina presencia, Señor, el motivo por el cual nos reunimos a escudriñar tu palabra, es conocerte, es entender más acerca de ti, es que seamos cada día, Señor, enriquecidos, Señor, con ese conocimiento que provee salvación cuando lo vivimos, Señor. Bendícenos, oh Dios nuestro. Da, Señor, sabiduría e inteligencia, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, para entender, para discernir tu preciosa palabra, para comprender el propósito de cada uno de tus mandamientos, y este es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Guíanos, oh Dios nuestro. Permite, Padre Celestial, que con sencillez, que con humildad vengamos ante tu presencia, Señor, para aprender, Señor, para aprender, para hacer, para aprender, para vivir, para aprender, Señor, para tomar el camino que tú has trazado, nuestro buen Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, colocamos en tus manos toda necesidad, amado Dios, toda situación por la cual atravesamos. A ti, nuestro precioso Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos ampares, que nos des cada día de tu gran bondad, de tu divina gracia. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, que nuestra fe sea una fe genuina y verdadera, Señor, que nuestra fe no solo sea mera palabrería, Señor, y astucia de hombres corruptos, sino una fe, Señor, que realmente lleve gloria a tu precioso nombre y te agrade a ti, oh Dios nuestro. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, colocamos, Señor, nuestro país en tus manos, oramos por el presidente, la gobernadora, el alcalde, Padre Celestial, que tu divina gracia, Señor, venga sobre todos los que nos dirigen, Señor. Guíalos, amado Dios, para que lo hagan, Señor, con temor reverente, Padre Santo. Pedimos, Señor, por el ejército, por la policía, por la protección de las vidas, de todos ellos, Señor, por todos los entes, Señor, que velan por la seguridad y el bien de todos nuestros hermanos, amado Dios. Bendícelos, guárdales sus vidas, Señor, protégelos del mal. Por todos los grupos insurrectos, oh Dios nuestro, ten misericordia de ellos, y que tu preciosa palabra fluya y llegue hasta sus corazones, y que les enseñe, Señor, el camino de la verdad, el camino de la paz. En tus manos, Señor, nos encomendamos y pedimos de tu dirección y de tu gracia. Preciosísimo Señor, bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Y antes de iniciar, quiero recordarles y un saludo especial a toda la iglesia virtual que nos ve por YouTube. Estamos en YouTube, en un canal, en el canal de YouTube. Simplemente es colocar Capilla La Roca y ahí aparecen los estudios. Nuestro hermano Diego Rocha es el director de producción, entonces ahí aparece estudios, los que estamos grabando solamente los estudios de los domingos y de los miércoles. Hay algunos que no se están grabando, pero algo hay para poder compartir con otras personas. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos y llegamos al versículo 129. Este versículo 129, esta sección inicia de una manera muy preciosa, inicia el salmista diciéndonos esto: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado
mi alma. ¿Qué versículo tan especial y tan extraño? Los testimonios de Dios son maravillosos, sí. Tenemos acá 66 libros, preciosos y maravillosos. Salmo 119, versículo 129. Tenemos que toda la palabra de Dios es preciosa, es maravillosa. Hay algo curioso que nos dice acá en la última parte de este verso 129, dice, por tanto los ha guardado mi alma. ¿Cómo guardo cosas en el alma? Bueno, hay rencores que se guardan ¿en dónde? En el alma. Hay envidias que se guardan por allá en lo más profundo de él. Entonces, sí. A veces tenemos el alma como ese lugar donde guardamos las cosas más horrorosas. Hay que guardar lo más hermoso. La palabra de Dios es maravillosa. Un pequeño break acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro, viene de la palabra biblión, que significa biblioteca, y es un libro que está constituido por 66 libros, escritos en un periodo de 1500 a 2000 años. Escritos por más de 40 diferentes escritores, con un solo autor que es el Espíritu Santo. Escritos por todo tipo de personas, desde los más indoctos, simples pescadores, hasta personas supremamente sabias. Se dice de Salomón que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Muchos de ellos. Y mantiene una coherencia y mantiene una unidad tan preciosa que solo es producto de la guía del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tenemos acá en el versículo 1, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Vamos al libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 33, enseguida de Salmos está Proverbios 1:33, y leemos acá en Proverbios 1:33. Proverbios 1, versículo 33, dice, mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántas veces esa es la vida que nosotros quisiéramos vivir? ¿Cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Luego pasamos al capítulo 2, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando nos dicen de pronto, cuando usted por casualidad va de paseo por ahí y encuentra un caño y le dice, no, aquí hay oro. Si este caño hay una veta de oro que baja aquí por este riachuelo y ve ahí, ¿uno qué hace? ¿Y cómo se busca? ¿Y cómo hace uno? Hay que prestarle interés a la palabra de Dios. Es un tesoro maravilloso que te enriquecerá de tal manera que si lo aprovechas, salvarás tu alma. Sigue diciéndonos acá, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que da la sabiduría? Dios. El conocimiento y la inteligencia son un don de Dios. También nos advierte el libro de Santiago, o más bien nos recomienda el día de Santiago, el libro de Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Volvemos a nuestro eje de estudio y nos sigue diciendo el versículo 30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Este versículo es profundamente precioso. Esto quiere decir que hay que estudiar la Biblia, que la Biblia es un libro que hay que escudriñar como una veta. Hay que sacarle el tesoro. Y hay que exponerlo. ¿Qué pasa cuando estás en el colegio y le dice, bueno, hay que hacer grupos y vas a exponer, usted con usted van a exponer
Y cuando uno va a exponer, tiene que estudiar. Entonces tenemos acá la exposición de tus palabras alumbra, hace entender. ¿Qué es lo que hay que entender en la palabra de Dios? Se dedica al último canto que cantaba el grupo de alabanza. La Biblia palpita por cada libro de los 66 libros, palpita un nombre. Sí. El nombre que palpita la Biblia es Jesús, Jesús, Jesús. Y eso es lo que yo tengo que entender. Muchas veces vamos a la Biblia a buscar novia, a buscar algún negocio que nos vaya a sacar de la ruina, a buscar. ¿Qué quieres buscar en la Biblia? ¿Sabes qué es lo que hay que encontrar allí? A Jesús. Y con Él la salvación de tu alma. Para eso fue hecho. Entonces tenemos acá la exposición de tus palabras alumbra. Qué maravilloso es ser iluminado por la luz de la palabra de Dios, usando la luz correctamente. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5 dice, como cuando se prende una linterna en la oscuridad, dice Primera de Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué quiere decir este versículo maravilloso? Lo que está diciendo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno. Si usted no ha podido entender eso, la palabra de Dios se lo aclara perfectamente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y para que no se confunda de pronto de uno decir, yo creo que el mediador es... No, ahí nos dice el nombre. Entonces nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todavía decimos que la palabra a veces es enredada, que a veces es confusa. La palabra es clara, solo que hay que saber sacarle la sustancia. Es diferente cuando usted de pronto es un aficionado a la pesca y cuando es un pescador profesional. El pescador profesional mira el agua y dice, ay, ahí hay pescado, mire el aguaje. Y uno, mira cuál es el aguaje, qué es lo que está diciendo. Y sí, mire allá se ve, pero este tipo ¿qué ve? Y llegan y ahí estaba el pescado. El pescador profesional sabe, inclusive con la forma como el pescado ala, este es tal cual o pascual pescado que ha caído. Hay que saber, hay que estudiar, hay que conocer. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, nos da otra revelación maravillosa. Hechos 4, versículo 11. Mira cómo estamos escudriñando esta veta. Esta es una veta de salvación. Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 11. Dice así en el libro de los Hechos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A quién le está diciendo esto Pedro? A los religiosos judíos que habían matado a Jesucristo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Solamente y exclusivamente en el nombre de Jesús hay salvación, nadie más. Solo Jesús salva, sí Señor. Seguimos en nuestra beta, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, un verso muy conocido. Juan 3, 16 dice lo siguiente. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, tan grande y tan maravilloso, con un propósito. ¿Cuál? Salvar a la humanidad. La provisión de Dios para salvación en Cristo Jesús es capaz de salvar a todos los humanos que se conviertan. Pero debemos convertirnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en un presente continuo, que crea y que continúe creyendo hasta que se muera,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la salvación? Lo que palpita el corazón de la Biblia, Jesús. ¿Y cuál es la condenación? Jesús también es la condenación. Jesús es vida y Jesús es muerte. Depende de cómo lo tomes. Si lo tomas como tu Salvador y tu Dios, será vida para ti. Si lo tomas como tu adversario, te matará. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué nos dice acá? Las obras, por sus frutos los conocerán, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que odia la Biblia. ¿Por qué? Hay mucha gente que se enoja. A veces termina el estudio y me dice, pastor, yo a esta iglesia no vuelvo. ¿Por qué? Porque es que usted, mejor dicho, se me metió al rancho, a la cocina. La Biblia tiene esa cualidad. ¿Cuál? Te descubre tu realidad con un propósito. ¿Cuál? Que entres en conciencia para buscar a Dios, para que le pidas perdón. Pero a veces la gente simplemente se ofende y se aleja de Dios. Siempre será tu decisión. Siempre será tu decisión. Dios te ha dejado completa libertad para que decidas seguirle o por completo darle tu espalda al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Seguimos extractando cosas maravillosas y trayendo revelaciones de la Biblia para nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí leíste bien? Si confesamos. Si yo en un acto de sincero arrepentimiento le digo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, mire, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, Señor, yo soy este tipo de persona. No es que Dios no sepa, Él sabe. Si yo le confieso mis pecados, el Señor, que escudriña la mente y que prueba el corazón y que sabe perfectamente si soy o no soy verdadero, me perdonará. Pero si no soy verdadero, la deuda queda y se va a cobrar y pagarás hasta el último peso que debas. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 5. Llegamos a uno de los pasajes más claros y hermosos que encontramos acerca de la salvación. Romanos 10. En el libro de Romanos vamos a encontrar algo muy maravilloso. Romanos 10, versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, perdón. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, o sea, la justicia por medio de Cristo, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir estas dos expresiones? Hay personas que dicen, ay, si alguien viniera de entre los muertos y me dijera, si escuchara yo una voz de ultratumba que me dijera, no digas eso. ¿Quieres escuchar la voz más dulce y maravillosa? Mírala, aquí está. 66 libros del puro amor y de la buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para mí. No es que a mí nadie me escriba, el general no tiene quien le escriba, nosotros sí tenemos, ya tenemos aquí todo esto para estudiar, para meditar, para escudriñar. Entonces nos sigue diciendo acá en Romanos, dice, ¿más qué dice? Aquí viene el punto medular, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Tengo que creer? Sí. ¿Tengo que hablar? Sí. Serás salvo. Versículo 11 a versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De allí sacamos el título del estudio. ¿La salvación dónde está? En la boca y en el corazón. Arrancamos uno de los errores más grandes que la gente común tiene, y es que yo no creo que Dios sea tan malo para echarme al quinto pailón de los infiernos. No, cuando tú llegues a la presencia de Dios, ya tomaste la decisión. ¿Cuál? El que no es conmigo, contra mí. Contra mí es. El que no es mi amigo, es mi enemigo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se llegue a la presencia de Dios, antes de que el juicio de Dios se proclame delante del trono blanco, que es el trono del juicio, toda la película de cada persona se presentará en pantalla gigante en 3D. Todos los hechos de su vida, los más escondidos, todo será ¿qué? Manifiesto. Y entonces se dictará sentencia. Obvio que esa sentencia es condenatoria. Seguimos leyendo y seguimos escudriñando. Vamos ahora a Apocalipsis, al capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 nos dice algo hermoso y tétrico. Apocalipsis 3:5 dice esto. Es hermoso. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, que significa santidad y pureza. Hasta ahí es hermoso. Y la segunda parte, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es el libro de la vida? Es el libro de Dios. Es el libro en donde Dios inscribe a los salvos. Un día una persona muy cariñosamente me dijo: pastor, en ese libro suyo que usted tiene, escríbame, pastor. Y yo, ¿cuál? El de la vida. Le dije, no, yo no lo tengo. ¿Ese libro es de quién? Es de Jesucristo. ¿Quién escribe? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un problema. ¿Quién borra? Nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes ser escrito, pero tú puedes ser borrado. Un día Moisés le dijo a Dios: perdónalo, Señor, perdona al pueblo de Israel, y si no, bórrame de tu libro. Y entonces Dios le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Entonces tenemos acá: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué debemos aprender? Hay que esforzarnos, hay que ser valientes, hay que perseverar. Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 20:15. Hay personas que se hacen preguntas: bueno, ¿y si uno no está escrito, qué? ¿Y qué pasa si uno no se inscribe? Si uno obvia esa bobadita de inscribirse en el libro de la vida, ¿qué pasa? Apocalipsis 20:15, eso pasa. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo así? O sea que, sí. ¿Condenación eterna? Sí. ¿Pero por qué? Porque es muy fácil inscribirse. ¿Con qué? Con tu boca y con tu corazón. Con sinceridad y con verdad. Pero si no lo quieres hacer, asume las consecuencias. Dios es un Dios que nos habla claramente y nos advierte maravillosamente las consecuencias de nuestros actos, que anhela que pasemos con la eternidad, pero que no nos obligará a estar donde no queremos estar.
Y si queremos estar en la presencia de Dios, entonces debemos esforzarnos. Volvemos a nuestro estudio, dice, la exposición de tus palabras alumbra. Si se dan cuenta cómo hicimos un pequeño recorrido y cómo hemos aprendido muchas cosas, hace entender a los simples. Ahora entiendo. ¿Qué entiendo? Pues muchas cosas que no he entendido. El Espíritu Santo es ese paracleto que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Este suspiro es un suspiro de anhelo, es un suspiro de reflexión, es un suspiro en el que hay un sentimiento de me falta tanto, de imperfección, hay un sentimiento de inmadurez. Todavía necesito aprender a obedecer tanto para agradar a Dios. Sí. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43, Lucas 6, versículo 43, nos dice algo tremendo acerca de nuestro hablar. La boca es algo maravilloso y la lengua es terrible. Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. No es buen árbol aquel que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Quieres saber cómo es una persona? Pon mucha atención a su repertorio. Y va a hablar ¿de qué? De lo malo que es, ¿quién? Él mismo. De la abundancia del corazón, habla la boca. A veces decimos cosas que luego nos arrepentimos, y a veces uno dice, bueno, no quise decir eso. De la abundancia del corazón, habla la boca. Allí está. Tengo que aprender a hablar de la manera correcta. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29 y 30. Efesios 4, 29 y 30. Es mi deber como cristiano cambiar mi manera de ser. Pero no estoy solo en esa terrible tarea. El Espíritu Santo me ayudará y transformará todo en mi vida. Efesios capítulo 4, versículo 29 y versículo 30 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es eso? Una tarea. ¿Por qué esa tarea es tan importante? Porque Dios escucha todo lo que dices. Los oídos de Dios están atentos, supremamente atentos a todo lo que sus hijos dicen. Y cuando empiezan a decir groserías, se duele el corazón ¿de quién? De Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Vas a decir algo? Piénsalo muy bien. Antes de dejar que las sin huesos se riegue en prosa, piense bien lo que va a decir. ¿Eso edifica o eso no edifica? Si no edifica, muérdase la lengua, no diga nada, porque la palabra dicha no puede ser recogida. No tiene reversa. El versículo 30 es terrible, es un versículo que debe llenarnos de temor por la seriedad. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir esto? Contristar, entristecer.
cuando mi boca es sucia. Dios nos dio el idioma para que nos comuniquemos con un Dios santo en santidad. Cuando mi boca es sucia, Dios no se agrada de eso. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir y es muy difícil quitar todas esas malas costumbres de nosotros. Pero tenemos que entrar al taller del Maestro. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, quite eso. Quíteme, Señor, esas cosas. El Espíritu Santo lo hará. Solo si nosotros nos disponemos a que haya esos cambios. Proverbios capítulo 12, versículo 18, Proverbios 12, 18 nos habla acerca del mal hablar. Proverbios 12, 18. Y nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice esto, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué quiere decir eso? Lo dejan más que medio muerto, agonizando a la gente. Y luego, ¿qué dice? Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué eres? ¿De los que matan con la lengua? Que no se te parta la lengua en dos, como las serpientes. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tenemos que definitivamente que aprender a hablar. La palabra dicha como conviene, qué buena es. Volvemos a nuestro eje de estudio y seguimos leyendo. Dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Este versículo 132 también es precioso. Mírame, ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Una mirada de misericordia, una mirada de bondad. Esta mirada de bondad tiene muchas cosas que también debemos entender. A veces nosotros tenemos ideas diferentes a las ideas de Dios. Vamos a despejar muchas de esas ideas erróneas que tenemos nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. Evangelio según San Juan 9, 31. San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice algo muy terrible. Yo sé que no vamos a estar de acuerdo con lo que dice allí, pero pues lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, es verdad. San Juan capítulo 9, versículo 31 dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es terrible. O sea que si yo soy un pecador, pero yo levanto mi voz y le pido a Dios, ¿Dios me oye? No. O sea que si yo soy un pecador, pero tengo mi hijo enfermo y le pido a Dios que lo sane, ¿Dios me oye? No. ¿Por qué? Dios no es culpable de nuestra ignorancia. ¿Por qué Dios no me oye? Ya lo vamos a responder. Dice nuevamente acá: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Libro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Isaías, curiosamente, nos va a aclarar esta situación. Isaías 59. Leemos en Isaías 59, dice, versículos del 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que está diciendo? No es cuestión de que Dios no quiera escuchar al pecador, es cuestión de un efecto
o consecuencia del pecado. Dios no tiene comunión con el pecado, porque Dios es completamente santo. Entonces, ¿qué dice acá? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Por qué? Porque no te comportas como un verdadero, ¿qué? Siervo de Dios. Por eso no lo eres. ¿Qué? O más bien la pregunta debía ser, ¿cuál es la oración que Dios escucha del pecador? La oración de arrepentimiento. Dios quiere que nosotros realmente nos arrepintamos. Voy a cambiar el orden aquí de las citas. ¿Sí puede? ¿Puede? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Mira lo que dice Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Dice Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Y qué más? Y convertirme. ¿Convertirme en quién? En un verdadero y genuino cristiano. Si mi vida no es cambiada por la obra del Espíritu Santo, aún permaneces en vuestros pecados y tenéis una deuda por pagar y te será cobrada. Volvemos nuevamente a nuestro eje de estudio. Dice: versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Este versículo es precioso. Este versículo nos habla de la sed que tiene el salmista, el anhelo que tiene el salmista de vivir la fe. Ese anhelo no es compartido con muchos. Muchas veces tenemos ideas de que a Dios se le puede hacer alguna trampita, que usted puede ser un poquito cristiano y un poquito mundano, y el Señor le va a decir: muy bien, aplausos. No va a ser así. Si no te conviertes, si no cambias por completo tu vida para que sea una vida conforme a la voluntad de Dios, tu vida no será grata delante de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios es lámpara y es luz. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Uno de los versos que más me parece hermoso. Hay muchos, sino que en Jeremías 15, 19 encontramos lo que Dios le dice a un profeta, al profeta Jeremías. Y por ende, a todos los que estamos en el ministerio. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué está diciendo? Tienes que cambiar. Pero Señor, yo soy profeta, yo soy de los sacerdotes. Tienes que cambiar. Eso no tiene nada que ver. Aún en medio de los sacerdotes había pecado. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértete en un verdadero y genuino hijo de Dios, y el Señor se agradará de tu vida. Dios se agrada de la obediencia de sus hijos. Y esa obediencia de sus hijos está en obedecer la palabra de Dios. Volvemos a nuestro salmo,
Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. 134, Dios es el que nos ayuda a vivir buenos tiempos. Isaías capítulo 26, versículo 3, un poquitito adelante. Isaías 26, versículo 3. 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos que se van a agarrar? ¿Y qué va a pasar con nosotros que estamos aquí en esta que nos une en la llanura? Y la primera ciudad que quizás, si llega a haber guerra, atacarán, ¿será cuál? Villavicencio. ¿Por qué? Porque es el corazón de los batallones que están al lado de la frontera. Hay que acabar con el punto central de mando, la cuarta división. Entonces, confía en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué importante es que nosotros aprendamos a confiar en Dios más que en los hombres. El Señor nos guardará, el Señor nos protegerá. Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el Nuevo Testamento, San Juan 14, versículo 27. San Juan 14, 27. Nos habla de la paz de Dios y nos dice, hablándonos acerca de la paz de Dios, San Juan 14, 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué va a pasar con mi vida? Lo que Dios determine. ¿Quién dirige tu vida? Si tú estás bajo la guía de Dios, Dios dirige tu vida. Ya casi vamos concluyendo este estudio. Versículo 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Versículo 135: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Nuevamente el salmista reitera su anhelo: quiero aprender. Señor, yo soy un ignorante. Me he dado cuenta, Señor, que de tu palabra no sé nada y que todo lo que creía que sabía, estoy equivocado. Eso es lo que está diciendo el salmista. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Evangelio según San Mateo capítulo 3, una porción muy preciosa, muy conocida, el bautismo de Jesucristo. ¿Por qué es tan hermosa? Es tan hermosa porque, leámoslo acá, porque aún Jesucristo obedeció a su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía. ¿Qué decía la voz? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En qué se complace Dios el Padre sino en una completa y verdadera ¿qué? Obediencia. Su Hijo encarnado, tomando pasos de fe y obediencia. Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de la obediencia. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguimos nuestro estudio, dice versículo 36 y llegamos al último versículo de este precioso salmo, ¿verdad? Nos faltó profundizarlo un poco más, pero es muy rico, dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¿Qué es eso? Llanto. Lloré, lloré y lloré. Eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que definitivamente estoy muy lejos de conocer y de vivir una fe salvadora. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo 15. Isaías 66, versículo 15.
No, vamos a leer primero Isaías 1. Ya, vamos a dejar ese 66 para el otro estudio. Isaías, en el capítulo 1 tenemos el llamado de Dios. Salmos, Proverbios, Isaías. Isaías 1 tenemos el llamado de Dios al arrepentimiento. De una manera muy hermosa en el Antiguo Testamento, en Isaías 1:16. Dice Isaías 1:16: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venga y arreglemos las deudas. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Venga y arreglemos las deudas de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si quieres y oyeres, comeréis el bien. ¿Qué está diciendo? La voluntad de Dios es que nos arrepintamos. Si usted quiere arrepentirse y lo hace, bendito serás. Pero si no quieres arrepentirte, si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora sí viene Isaías 66. Isaías 66:15 es un capítulo de la ira de Dios. El Señor descenderá con su espada a matar a sus enemigos. Isaías 66, versículo 15: porque he aquí Jehová vendrá con fuego, ya vino en un pesebre, amoroso, dulce y bueno. Isaías 66:15. Cariñoso, tierno, humilde y pobre, no volverá a venir así. Su segunda venida será como el rey. Ya vino como el cordero, su segunda venida será como el león de Judá. Y es muy diferente que si usted se encuentre con un dulce y tierno cordero a con un gigantesco y fiero león. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. ¿Qué pasó con el amor? Ya vino. Y si tú desprecias el amor y la bondad de Dios, entonces encontrarás la ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchísimos morirán. ¿Por qué? Porque no tomaron en serio las cosas de Dios, porque no entendieron lo que dice toda la palabra de Dios. Jesús es vida y Jesús es muerte. Dios dijo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tú quieres buscar al Señor, el Señor está dispuesto a dejarse hallar por ti. Pero si tú no quieres, Dios jamás te obligará. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella llena de revelaciones maravillosas acerca de esas verdades eternas que tú revelas a todos aquellos que quieran entender. Sabemos, Señor, que es con nuestra boca y con nuestro corazón que encontraremos la salvación, única y exclusivamente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para todo aquel que lo acepte, Él es vida y salvación y adopción, regeneración. Para todo aquel que lo rechaza,
será su enemigo y lo destruirá. Pedimos, amado Dios, que tú nos reveles cada día esta verdad maravillosa y que llenes nuestra vida, Señor, del deseo de vivir y obedecer tu palabra, Señor Jesús. Permite, Padre Celestial, que entendamos, Señor, que no hay ninguno, ni uno solo de nosotros que no tenga pecado. Todos hemos pecado. Y nuestros pecados, Señor, nos llevan lejos de tu presencia. Te pedimos, amado Dios, que nos perdones, Padre Santo. Te rogamos, oh Dios omnipotente, que borres, Señor, todos nuestros pecados, que inscribas nuestro nombre en el libro de la vida, que nos des, amado Dios, el gozo de tu salvación, que nos ayudes a vivir cada día, Señor, una vida de obediencia, de rectitud, de temor ante ti, Señor. Danos, amado Padre, de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu preciosa presencia. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos con una vida de un cristiano mediocre, sino que cada día, Señor, asidos de tu palabra, escudriñando el mensaje de tu palabra, vivamos de una manera que a ti te agrade, Señor. Gracias te damos, Dios nuestro. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, y ponemos en tus manos, Señor, nuestra confianza, Padre Celestial. Nuestra vida está en ti, Señor. Oramos, amado Dios, bendiciendo las ofrendas voluntarias que presentamos, Señor, delante de ti, Señor. Todo lo que enseña tu preciosa palabra es que todo es voluntario, libre y personal. Si tú quieres aceptar a Dios, lo puedes hacer. Si lo quieres rechazar, lo puedes hacer. Si quieres presentar una ofrenda, lo puedes hacer. Pero ten cuidado cómo presentas tu ofrenda. Puedes llegar a presentar una ofrenda y en vez de bendición puedes recibir una maldición, como pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Porque la actitud de su corazón era equivocada. Amado Dios, bendecimos, Señor, las ofrendas que tú nos has dado, Señor, y de ellas, Señor, tomamos para darte a ti, Señor. Gracias porque todo es tuyo, Señor. Tú eres el que nos rodea de favores, Señor. Tú eres el que hace resplandecer sobre nosotros tu divina gracia para salvación. Ayúdanos, Señor, a que en nosotros resplandezca obediencia, Padre nuestro, temor de Dios y rectitud. Pedimos tu bendición, Padre amado. Pedimos, Señor, que tu diestra nos sostenga, Señor. Que cada día que caminemos en la fe, tomemos fuerza y aliento para continuar un día más y un año más. Y todo el tiempo, Señor, te sirvamos con un corazón íntegro. Gracias te damos, precioso Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.